Comenzando por Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel nace en 1770 en Stuttgart, Alemania, y muere en Berlín a causa de una epidemia de cólera en 1831 a la edad de 61 años. La obra más conocida de Hegel se titula La fenomenología del espíritu y la escribió en el año 1807. Cuenta la leyenda que Napoleón estaba atacando la ciudad de Jena, donde Hegel se encontraba viviendo en el momento, y mientras los cañones de Napoleón retumbaban a lo lejos, Hegel se encontraba terminando los últimos capítulos de la fenomenología del espíritu. Hegel es, sin duda, uno de los pensadores más importantes de la filosofía. Podríamos considerar a Hegel como uno de los más ricos arquitectos de conceptos, porque fue el último filósofo con una pretensión universal de abarcarlo todo desde la totalidad de una serie de premisas que engendran categorías que van desde la lógica, pasando por la ontología, pasando por la filosofía social y política, y que le permitieron incluso escribir su última obra a propósito de la filosofía del derecho. Hegel es un Kant que supera la división entre el sujeto y el noumeno. Recordarán ustedes que en la crítica de la razón pura, Kant plantea que el noumeno o la cosa en sí es incognoscible y que el fenómeno es una construcción a partir de las facultades del sujeto. El sujeto construye con la sensibilidad y el entendimiento el fenómeno, pero la cosa en sí misma, fuera de la construcción del fenómeno que hace el sujeto con sus facultades, no se puede conocer. Hegel rechaza esa limitante de Kant que le corta la cabeza a la metafísica, dice un autor, como los revolucionarios franceses decapitaron a los monarcas absolutos, porque en la crítica de la razón pura, Kant muestra que la metafísica y todo conocimiento que va más allá de la experiencia conduce a los paralogismos, a las antinomias y al dogma. Eso es lo que muestra en la dialéctica trascendental. Pero Hegel dice no, el noumeno, la cosa en sí, es lo absoluto, y lo absoluto es el punto de partida de la filosofía. Para Hegel, lo absoluto, y aquí, por ejemplo, podemos pensar en lo que dice un filósofo alemán discípulo de Hegel, pero crítico, Ludwig Feuerbach, a propósito de cómo Hegel convierte la teología en lógica. Hegel ya no va a ver a Dios como un Dios personal, como se ve en la religión, ya no va a ver a Dios en el sentido de la escolástica tradicional, sino que va a ver a Dios como lo absoluto. Pero lo absoluto para Hegel no es autosuficiente. Uno tiende a pensar que lo absoluto es algo eterno, algo que no cambia, algo autosuficiente, un poco como el motor primario de Aristóteles o como el demiurgo de Platón o como la idea del arjé de los presocráticos. No, para Hegel lo absoluto necesita exteriorizarse, desplegarse, salir de sí mismo, si ustedes quieren, proyectarse en lo que no es sí mismo, o sea, en algo distinto a sí mismo, para autoconocerse. Lo absoluto necesita de lo parcial, necesita de lo singular, necesita de lo contrario a lo objetivo y a lo general para poder autorrealizarse. Hegel habla de lo absoluto como aquello que busca autorrealizarse y rige su propio movimiento. Por eso siempre no habla de conciencia, no habla de realización, sino habla de autoconciencia, autorrealización, porque es el movimiento interno de lo absoluto. Lo absoluto se exterioriza, se proyecta en lo que no es absoluto para autoconocerse, para autorrealizarse. Y Hegel plantea dentro de su sistema filosófico, que tiene una pretensión de abarcarlo todo, que lo absoluto se exterioriza en el proceso dialéctico de la historia. Para Hegel, la historia es un proceso dialéctico. Lo dialéctico en Hegel hace referencia a la exteriorización o al despliegue de contrarios que entran en oposición, la tesis y la antítesis, porque tradicionalmente en la lógica, por ejemplo, no se contempla que exista simultáneamente una afirmación y una negación, una tesis y una antítesis, sino que se tiene o que ir por la tesis o que ir por la antítesis separadamente. Pero Hegel redefine esas nociones de la lógica, redefine, por ejemplo, la noción de identidad
y va a plantear a partir de una reformulación de la idea de identidad su concepto de dialéctica. Acá me gustaría compartirles en pantalla una cita de la fenomenología del espíritu, donde Hegel deja dilucidar el sentido de su proyecto filosófico. Hegel nos va a decir: la verdadera figura en la que existe la filosofía se aproxima a la forma de la ciencia, a la meta en que puede abandonar su nombre de amor al saber y sea saber efectivamente real. Eso es lo que yo me he propuesto. La necesidad interna de que el saber sea ciencia reside en la naturaleza de éste, y la única explicación satisfactoria a este respecto es la exposición de la filosofía misma. Entonces Hegel se propone convertir la filosofía no ya en una disciplina que es un mero amor al conocimiento, sino que quiere convertir la filosofía en ciencia, pero no es la ciencia natural. No es que Hegel quiera convertir la filosofía en química, en física, en biología, no. El concepto de ciencia en Hegel es un saber totalizador, un saber que puede describir la totalidad de los fenómenos porque da cuenta de lo absoluto. La ciencia en Hegel es la filosofía que logra la autorrealización de lo absoluto, porque lo absoluto se autoconoce en ese conocimiento que da cuenta de su proceso de exteriorización en la historia. Entonces Hegel es sumamente ambicioso y quiere convertir la filosofía en ciencia, pero no en ciencia natural, no en ciencia como se entiende del positivismo, sino ciencia es ese saber absoluto. Acuérdense ustedes entonces, ciencia para Hegel es un saber total, absoluto, universal, que da cuenta del proceso de autorrealización de lo absoluto en la historia. Comenzando entonces por dos conceptos claves en el pensamiento de Hegel, lo absoluto y la dialéctica. Ya dijimos que lo absoluto es Dios, pero en términos lógicos es aquello que existe antes del tiempo, antes del espacio, pero que sin embargo necesita exteriorizarse en lo parcial, en lo subjetivo para autoconocerse. Lo absoluto no es autosuficiente, no está dado de manera definitiva, sino que necesita autorrealizarse, y ese autorrealizarse es un proceso para Hegel. La dialéctica, por lo tanto, es ese proceso de autorrealización de lo absoluto. Hegel, les comentaba, redefine la noción de identidad que impera en la lógica formal, y aquí me gustaría preguntarles qué entienden por identidad en lógica. No sé, Andrés Felipe, si le gustaría compartir qué entiende por identidad en lógica formal. Identidad, bueno, no tengo claro de consto, o sea, no estoy seguro de que esté correcto, pero pues es lo que es, ¿no? Lo que la cosa es, como por lo menos decir A no es ni B ni tampoco es C, A es igual a A, como también B es igual a B o C es igual a B y no A igual a B o A igual a C. Muy bien, compañero Felipe. Felipe nos dice que en lógica formal la identidad se define como A es igual a A. Y precisamente es esa noción clásica de la identidad que Hegel va a replantear. Para Hegel, A no va a ser igual a A. La identidad no solo contiene lo que esa cosa es, como nos decía el compañero Felipe, sino que para Hegel la identidad contiene al mismo tiempo su opuesto, su negación. Entonces Hegel redefine la noción de lógica formal de identidad expresada como A es igual a A, y nos va a decir A es igual a no A. Todas las cosas, y esto es una premisa ontológica del sistema hegeliano, todas las cosas albergan su opuesto. De manera que, como toda identidad alberga su propia negación, la dialéctica es ese proceso de exteriorizar. Exteriorizar quiere decir sacar afuera, expulsar, si ustedes quieren, esos opuestos que están en conflicto. Entonces, si ustedes piensan en la identidad como un conjunto, como un círculo en lógica, ese círculo que representa la identidad, y esto aplica para todo lo que existe en el sistema hegeliano, alberga lo que es esa cosa, por ejemplo, el Sol, los planetas, los seres vivos, pero al mismo tiempo alberga su negación. La vida alberga la posibilidad de la muerte como potencia. La juventud alberga la posibilidad como potencia, o el hecho como potencia de la vejez. Entonces, un ejemplo que da Hegel en la fenomenología del espíritu es la semilla que en potencia se convierte en un árbol o en una rosa. Esa semilla, podríamos decir que su identidad es que es una semilla en el presente,
pero tiene la posibilidad de convertirse en un árbol o en una rosa y por lo tanto alberga algo más allá de la identidad como se define normalmente en lógica formal. Y Hegel va a decir que la identidad es esa coexistencia de opuestos y la dialéctica es la exteriorización de esos opuestos en conflicto, una tesis y una antítesis que entran en conflicto para producir una síntesis, y la síntesis se da con base en un movimiento que Hegel denomina en alemán el Aufhebung. El Aufhebung significa avanzar conservando. Entonces, para Hegel, todo proceso dialéctico progresa o avanza porque la negación de la tesis no implica que la tesis se destruye por completo por su negación, sino que la síntesis reúne lo que en la tesis era verdadero y reúne lo que la antítesis está negando para formar una síntesis que avance conservando, es el Aufhebung. Entonces no se pasa de A a B como si siendo A la tesis y B la antítesis, como si A ya no valiera porque está negada por una antítesis, sino que para Hegel la síntesis de A y B, llamémosla C, implica conservar la verdad de A y la verdad de B, a pesar de que son opuestos, y así surge el progreso en la dialéctica. Hegel define la dialéctica en estos términos y va a permitirle explicar lo que Heráclito llamaba el devenir, solo que en Hegel ese devenir no es como para Heráclito una mutación de apariencias, una apariencia se convierte en otra apariencia, aunque la esencia permanece, sino que para Hegel ese devenir tiene un propósito, y ahí es donde entra el concepto de teleología. Entonces lo voy a escribir acá, vamos, lo absoluto, la dialéctica, y recuerden ustedes la teleología. Entonces, como la dialéctica es ese proceso de avanzar conservando mediante el choque de tesis y antítesis, conservando lo verdadero en la tesis y en la antítesis, la teleología viene del griego telos, que significa fin. La finalidad de ese proceso dialéctico es llegar a una síntesis entre tesis y antítesis, es llegar a una síntesis entre opuestos que permita dar cuenta de esa unión entre lo absoluto y lo parcial, entre lo general y lo singular, entre lo universal y entre lo subjetivo. El sistema hegeliano tiene una pretensión de absolutismo, precisamente porque en su concepto de dialéctica trata de reconciliar lo absoluto con lo subjetivo y lo parcial. Entonces el sistema hegeliano es sumamente ambicioso y su idea de dialéctica es su premisa fundamental. La dialéctica es ese proceso de exteriorización de opuestos que conforman la identidad. Y en el caso de lo absoluto es la tesis, la negación o la antítesis de lo absoluto sería lo parcial y lo subjetivo. ¿Qué es lo opuesto a lo absoluto? Pues lo parcial. Y por lo tanto, la finalidad de ese proceso dialéctico de exteriorización de lo absoluto es que lo absoluto llegue a una síntesis con su opuesto, que es lo parcial, y así se produce el progreso en la historia. Hegel, entonces, a partir de estas nociones de lo absoluto, de la dialéctica, de la teleología, va a explicar la exteriorización de lo absoluto en el proceso dialéctico de la historia. Para Hegel, la historia es un proceso dialéctico donde las distintas civilizaciones y sus culturas representan estados de realización de lo absoluto. Entonces Hegel nos va a hablar en alemán del Volksgeist, que significa espíritu del pueblo, y el espíritu del pueblo es sencillamente la expresión de lo absoluto en una cultura dada. Entonces piensen ustedes en la cultura de los egipcios, piensen ustedes en la cultura china, piensen ustedes en la cultura griega. Estas culturas son muy distintas unas de otras. La cultura griega tiene sus dioses, tiene su idioma, la cultura egipcia tiene sus dioses, tiene su idioma, muy distintas. Por lo tanto, para Hegel, cada cultura ofrece una exteriorización de lo absoluto distinta. Lo absoluto se expresa en la cultura egipcia de manera distinta como se expresa en la cultura griega, y lo mismo con todas las culturas. Y eso es a lo que llama Hegel el Volksgeist, el espíritu del pueblo, el espíritu de cada nación, el espíritu de cada civilización. Espíritu no tiene nada que ver con fantasmas ni con nada sobrenatural. El espíritu para Hegel es la exteriorización de lo absoluto en el proceso dialéctico de la historia. Piensen ustedes en un espejo.
Cuando ustedes se miran en un espejo, están proyectando su rostro en la superficie del espejo. Pues imagínense que su rostro es lo absoluto y la superficie del espejo es la historia. La historia es lo que permite a lo absoluto autoconocerse. ¿Y cómo se autoconoce lo absoluto para Hegel? Exteriorizándose, atravesando un proceso dialéctico de choque entre opuestos que lleva a un progreso. Esa es la idea de historia para Hegel como un proceso cuya finalidad es lograr que lo absoluto se autoconozca. Hegel entonces nos habla del espíritu de la historia, que también llama espíritu del mundo, en alemán Weltgeist. Geist en alemán se puede traducir como espíritu, pero también como mente. Hegel nos habla de Volksgeist, que vendría a ser el espíritu de cada pueblo, y Hegel nos habla del espíritu absoluto, y el espíritu absoluto ya es la finalidad de la historia, es decir, pasan siglos y siglos, pasan distintas culturas, y con cada nueva cultura lo absoluto avanza un paso más en ese proceso de autoconocerse hasta que finalmente llega a autorrealizarse. ¿Y cuáles son las condiciones para que el espíritu absoluto se autorrealice en el proceso dialéctico de la historia? Hegel va a decir que la condición primordial es la libertad. El grado que una sociedad tiene de libertad es lo que permite que lo absoluto avance en ese proceso de autoconocerse. Entonces Hegel va a decir, por ejemplo, en lecciones sobre la filosofía de la historia y en lecciones sobre la historia de la filosofía, que en las sociedades orientales no hay libertad. Piensen ustedes en China. Hegel pensaba en China y pensaba en un emperador. Hegel pensaba en India y pensaba en un déspota. Y Hegel dice, en Oriente no hay libertad, en Egipto no hay libertad porque está el faraón. Para Hegel comienza a haber libertad en Grecia, particularmente en la democracia ateniense, cuando los ciudadanos que son hombres y que han nacido en Atenas pueden votar, aunque los extranjeros, las mujeres y los esclavos no pueden votar. Hegel, que ha sido acusado con justa razón de ser eurocéntrico, piensa que es en Grecia cuando surge la libertad y por lo tanto el espíritu, que es objetivación de lo absoluto, da un paso certero en ese proceso de autoconocerse. Hegel va a plantear que en la Europa del cristianismo esa concepción de libertad se transforma a tal punto que el espíritu del pueblo, el Volksgeist de esa Europa cristiana, da las condiciones por primera vez en la historia para que lo absoluto se pueda autoconocer en ese proceso dialéctico de la historia. Por lo tanto, la ética que se deriva de esa concepción de la historia como proceso dialéctico que tiene la finalidad de que lo absoluto se autoconozca es que las sociedades deben garantizar la libertad. La libertad es la condición para que lo absoluto pueda autorrealizarse, pueda autoconocerse. Y cuando Victoria Camps habla de un progreso moral en la historia, para Hegel, cada nueva civilización supone un grado, si ustedes quieren, un peldaño más en una escalera que va avanzando, cuya cúspide es la autorrealización de lo absoluto. Pues cada civilización trae un avance en el plano moral, en el plano ético, que es la consecuencia de ir un paso más en ese proceso del espíritu de autoconocerse, de lo absoluto de autorrealizarse. Habiendo explicado de manera muy propedéutica, porque Hegel es sumamente complejo y profundo y para realmente entenderlo habría que leerlo en su totalidad, pero habiendo explicado estos conceptos, me gustaría plantearles a ustedes una pregunta. Pueden encontrarlo en internet, una discusión entre escritores latinoamericanos, ganadores del Nobel, Octavio Paz, mexicano, y Mario Vargas Llosa, peruano, y es un debate a propósito de cuál ha sido la mejor época de la humanidad. Entonces Mario Vargas Llosa dice que el capitalismo es la mejor época de la humanidad y Octavio Paz no recuerdo qué época reivindica, pero está en contra de Mario Vargas Llosa, pero ambos consideran que hay un siglo de oro de la humanidad y ambos implícitamente, aunque Octavio Paz es un poco más escéptico, pero ambos implícitamente creen en una especie de progreso moral. Me gustaría preguntarles a ustedes dos cosas. Primero, ¿cuál creen ustedes que ha sido la mejor época de la humanidad? Y segundo, ¿creen ustedes que conforme avanza la historia, realmente hay un progreso moral como creía Hegel? ¿Realmente podemos decir que hoy en día estamos mejor que hace 200 años, que en el feudalismo o que en la edad antigua?
¿Qué opinan? Me gustaría comenzar por la compañera Judy.